welcome you to 2 o'clock service here at Iglesia Abundante Gracia. And we have for today a special sermon for you called Uncommon Occurrences. Hoy queremos ponerle de título a este sermón cosas que ocurrieron que no son comunes. If you go back to the beginning to see the way Jesus' life started, Si usted piensa en cómo comenzó la vida de Jesús, you will see that this happened not in your conventional way. usted puede ver que esto no comenzó de una forma, no comenzó de una forma común. Just like it takes two to tango, Así como que se necesitan dos personas para bailar el tango, it takes a lady and a man to have a child. se necesitan dos personas para tener un bebé. But in Jesus' case, Pero en el caso de Jesús, because he was supernatural, porque era sobrenatural, he was 100% God and 100% man. 100% hombre y 100% Dios, Which in our minds, that doesn't make que sense. aunque en nuestra mente no sea muy fácil de entender, But his inception, or how he was created, pero en la forma en que él fue creado, he was conceived by the power of the Holy él Spirit. fue concebido por el poder del Espíritu Santo. And so the Virgin Mary conceived of this child through the angels transferring of the Holy Seed. Y por eso la Virgen María pudo concebir a través del poder del Espíritu Santo. I say that to say this. Yo digo esto para explicar esto otro. When it comes to the crucifixion and the resurrection of Christ, Cuando hablamos de la crucifixión y de la resurrección de it Cristo, came in a different kind of way. pasa algo diferente. It was not, there's some supernatural things that were having to do with his life. Pasan también cosas sobrenaturales que tienen que ver con la vida de él. When he was crucified, Cuando él es crucificado, there was a prophecy given in the Old Testament hay una profecía que se dio en el Antiguo Testamento saying that they divided his garments amongst them. que dice, lo leímos hace unos minutos, que se estaban dividiendo la ropa de él entre los soldados. And how degrading it must have been for the person that was crucified to see even his clothes Imagínense qué degradante es para alguien que está siendo crucificado, que se están repartiendo la ropa de uno. divided amongst these soldiers. Entre estos soldados están dividiendo la ropa del que está siendo crucificado. It's like there was nothing left of what that person had as far as belongings. So, a él no le quedó nada. So this one thing that they had, they didn't want to divide it. So it's his holy undergarment. So, había una sola cosa que faltaba, que era su bata. It was a special type of underclothes Era una bata muy especial because it was woven in one piece porque estaba tejida toda en una sola pieza, from top to bottom, de arriba hacia abajo. and it didn't have a seam. No tenía ninguna costura. If you ask somebody about that has sewn has put a lot of things in the loom, they put it in a loom to make this woven piece. Si usted habla con alguien que teje, por ejemplo, que tiene experiencia, You have one piece on the top and one piece on the bottom. usted va a saber que generalmente se ponen dos piezas, se pone una arriba y una abajo y se cosen los costados. And that's the way you make a garment. Y esa es la forma en la que se hace la ropa. You Generalmente sew down the seam on each side. tiene en los costados la costura. But in Jesus' Pero case, en el caso de Jesús, it was woven in one piece. estaba toda tejida en era una sola, un solo tejido, no tenía costura de ningún lado. The only thing that I can think of Lo único que puedo imaginar is like ladies wear a hose. es como ese tipo de medias que se usan para las mujeres, And that's the way that he put it on. I guess he had to put it on que from no top, from tiene bottom to top. costura, entonces yo estoy imaginando que él tenía que ponérselo de abajo hacia arriba.
So if we look at this, it's in John 19 verse 23. So, si usted va a Juan 19, John 19 verse 23. Juan 19, verso 23, para que vea que es verdad, si usted lo busca, Juan It 19, says, when the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into 4 pieces, one for each of them, with the undergarment remaining. The garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. si usted busca en Juan 19, verso 23, ahí mismo dice, Juan 19, 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. And if you look at the next Y couple si- verses, y that's si what, mira- just what they did. y They mira- threw dice for the Y garment. si miran el siguiente, dice, entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte, como tirar los dados, a ver de quién será de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Así que ahí se cumple la profecía de que había una ropa de Jesús que no la pudieron dividir. A alguien se la iba a quedar. No había forma de dividirla. Even at the end of his life, when Jesus was getting ready to expire, Aún en el último momento de Jesús, cuando estaba a punto de dar su último respiro, he was given the opportunity to have some vinegar, which was like it was weak wine. se is le basically dio what it la was. oportunidad de que tuviese vinagre. El vinagre era como una forma de apaciguar un poquito el dolor. Para eso se usaba el vinagre. This was a way of them giving him some kind of courtesy to numb the pain, but he Era- didn't take it. Se le daba con una esponja a los que estaban siendo crucificados, y eso era como para que tengan un poquito menos de dolor, era como de cortesía al que estaba siendo crucificado. Pero Jesús no quiso nada de eso. So they took the stalk of the plant that this vinegar was raised to him with a sponge. Había como una planta muy larga y agarraron esa planta, pusieron la esponja para llegar hasta donde estaba Jesús. It was called a hyssop plant. Hyssop. Bueno, la planta se llama hisopo. And this, incidentally, if you didn't know that, this is kind of like a history lesson here, just a small one. That the hyssop plant was used in Egypt by the Israelites to coat the doorpost of their house. Y justamente esa planta que se usó, tiene que ver con que cuando en el Antiguo Testamento los israelitas tuvieron que pintar las puertas para que no pasara el ángel de la muerte, se usó ese tipo de hisopo, esa planta de hisopo para pintar ahí, y que los que vivían debajo de ese marco no murieran, ¿no es cierto? Eran como los primogénitos, y ahora Jesús, que es el primogénito, es al que le están entregando, están usando esa misma tipo de planta. So, in a way, this plant Esta planta was used in Egypt se usaba en Egipto to help apply the blood of that Passover lamb to the post of the door. se usó en Egipto para aplicar la sangre alrededor de la puerta. And this whole activity is a type of what Jesus did on the cross. Y toda esa actividad que se hizo ahí es lo que ahora Jesús está representando cuando Jesús está muriendo. Porque Él es el Cordero de Dios que ahora va a pagar por el pecado de todos los demás. Él está siendo redimido para que no muramos nosotros. He, in a sense, was seen as the Passover lamb to take away the sins of all Él mankind. estaba siendo ahora el que iba a morir por nosotros. So we have to see that he did that because he loved us.
y todo eso lo estaba haciendo por amor a nosotros. And I don't know that you understand this, but the things that happened in Hola. Christ's life, Las cosas que pasaron en la vida de Jesús, everything happened, it was something of significance, todo lo que pasaba tenía un significado, but it was to draw the attention to the glory of God. pero todo era para llevar la gloria, la atención a la gloria de Dios. So we think, this is what biblical scholars think, So- that at around 3 o'clock in the afternoon, Nosotros Friday. creemos lo que muchos estudiosos creen, que a las 3 de la tarde más o menos that there was a solar eclipse. hubo un eclipse And everywhere in the world, everywhere in that area turned dark. y en esa área, en todos lados, todo se volvió oscuro And there was a big earthquake. y hubo un gran terremoto. Jesus said, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Y en ese momento Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? So he said, into thy hands I commit my spirit. En tus manos encomiendo mi espíritu. And then he said, it is finished. Y dice, consumado es. So, terminé. At that very point Y en ese momento is when the earthquake es happened. cuando el terremoto sucede. The light of the sun was black. Y en ese momento la luz del sol se pone todo oscuro. And Jesus Se went tapa. down. Jesus went down to hell Y en ese momento se cree que Jesús va al infierno with the keys of life. con las llaves de la vida. And he opened up the gates to let the spirits of the people that were expired in the Old Testament come out. Y abre las puertas, con las llaves de la vida y abre las puertas de aquellos que murieron antes en el Antiguo Testamento. Let me see if I got this right here. Okay, it might be in one of the other Gospels. It was said that many of the people that had departed before came out and appeared to the people of Jerusalem. Ajá. Y en uno de los evangelios dice que en ese momento muchos de los que murieron antes en el Antiguo Testamento aparecieron a gente en ese tiempo. I think that might have been found in Luke. Sorry, Luke's Gospel. Let me see if it's there real quick. Okay, well, it's one of the Gospels. It's either Mark or Matthew. So it actually happened. So we believe that every word in the Bible is true. Está en uno de los evangelios. Also, the curtain in the temple that Y la otra cosa que sucedió es que en el templo separated them from the Holy of Holies was rent in two from top to donde bottom. había una cortina que era muy gruesa, era como de 6 pulgadas, muy gruesa, It's very thick. era muy gruesa. Esa cortina, It was a miracle that it could even tear. esa cortina era muy gruesa. O sea, si ustedes ven esto es muy finito. Bueno, esto, pero 20 veces más, así de gruesa. Esa, así de grueso, 6 pulgadas de grueso, era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Tenía que ser puro, no podía tener ningún tipo de pecado, sino moría, entraba y moría. Entonces, y él podía entrar a ese lugar santísimo donde estaba Dios. Entonces, en ese momento que Dios muere es donde esa cortina que separa el lugar santísimo del lugar santo se parte. Por eso dice que la cortina se rasgó. Era imposible algo tan grueso que por sí mismo se rompa. Se rasgó, se rompió, significando que ahora ya no había división entre
poder entrar, acceder a Dios y el resto, sino que ahora todos tenemos acceso a través de Cristo. Does anybody know why this might have happened? ¿Alguien Just sabe out of curiosity. por Does qué- anybody have an idea why the por qué curtain was torn? Se rasgó la cortina esa. Just out of curiosity, have any guesses? ¿Alguien sabe por- Why would Jesus' death make that curtain tear from top to bottom? Porque la muerte de Jesús hace que en ese momento se rasgue, en otro lugar fuera de donde estaba Jesús, se rasgue esa cortina. So that now Porque ahora you could see into the Holy of Holies. podemos entrar nosotros, todos nosotros, It wasn't just for the high priest to go in there one time a year. entrar sin ningún problema. Antes era solamente para el sacerdote de rango más alto, era el único que podía entrar al lugar santísimo. Ahora podemos entrar todos nosotros a la presencia de Dios. And this one thing might be the cost of you coming here today. This might be the really reason why you came today, to learn this particular truth. Y esta última puede ser, ¿por qué hoy estamos nosotros aquí? ¿Por qué vinimos hoy aquí? Any guesses? Camilla, you Alguien- can guess if you A want. ver, Go ahead. ¿qué es? Say it again. Para conocer el verdadero significado de Pascua. She said so that we could know the true meaning of Easter. I think that's partially true. I mean, it's not the big significant thing that I want to tell you right now, but that's partly right. So the real reason why it happened La this razón way, real de por qué pasó así, part of it is the fulfillment of prophecy. That's part of it. parte es para cumplir una profecía, But now the people that went into the tabernacle, pero ahora la gente que entraba al tabernáculo, instead of going through a priest En with vez- their sin offerings and the things that they had to do to forgive their sins, en vez de ir y ofrecer ofrenda directamente a un sacerdote para que perdone sus pecados, now they could go right up to the Holy of Holies and talk to God. ahora podemos ir directamente y hablarle a Dios. Y esa es la diferencia con la Iglesia Católica. Ahora no tenemos que ir al sacerdote y confesarnos o hacer 10, 20 Ave Marías, Padre Nuestros para que perdone nuestros pecados. Ahora podemos ir nosotros directamente, tener acceso a Jesús sin tener un intermediario. So in that respect, we don't have to do that either. We don't have to go through somebody else to get to God. Nosotros no tenemos que ir a nadie más para llegar a Dios, Because we're Jesus or God's children, porque ahora somos hijos de Dios, because we're blood-bought people, porque Jesús nos compró con su sangre and Jesus is living in our y hearts. Jesús vive en nuestro corazón. We can go directly to the throne room by the way of Jesus Christ. Podemos ir directamente al trono de Jesús. That's something to be thankful for. Y eso Praise es God. algo por lo que podemos estar agradecidos. We don't usually do this, but let's give God a hand clap of praise. Démosle un aplauso al Señor, porque por eso podemos nosotros hoy directamente. Praise God for that. That's a very, very good truth. Esa es una verdad. We are God's chosen people. Somos las personas elegidas por Dios. We can go to God with anything that is bugging us or is bothering us. Podemos ir a Dios con cualquier cosa que nos moleste o que esté en nuestro corazón. We can ask Him for forgiveness of Y sins. podemos pedirle a Él directamente que perdone nuestros pecados. And we know without a shadow of a doubt that He will hear us and accept our prayer. Sabemos sin ninguna duda que Él nos escucha And He will answer us. y nos va a contestar. That's something to be thankful for. Y eso es algo por lo que tenemos que dar gracias. When Jesus died, Cuando Jesús muere, there's a typical practice that the soldiers did to make sure that the people that were on the cross could not get up and run away. había algo muy especial que los soldados hacían para estar seguros de que esa persona ya se murió. And it was done this way just in case one of them was perchance able to live again. Y hacían eso solo para estar seguros de que
nadie estaba medio moribundo. They would actually break the legs Le of the romp- criminals on the cross. Le rompían las piernas a la altura of the knee, right? No, I don't know where it was. Le, I would le think rom- it would be the tibia. le rompían las piernas It al could que be estaba both. crucificado. Se aseguraban de clavarle y de romperle las piernas. They would just break their legs Le rompían las piernas, so they couldn't get up and go. así no se podían levantar y irse. But when they came through Jesus, Pero cuando vinieron a Body. Jesús a There- chequear, there was a soldier that ran a spear right up in the side of Jesus. hay un soldado que viene y le clava la espada aquí en el costado, And it was noticed that outflowed from this wound y cuando saca la espada de aquí del costado, separation of blood and water. lo que sale es sangre y agua pero separada. And anybody from the medical community that sees that knows right away that the person has expired. Y cuando alguien, un doctor, cualquier persona en la parte de medicina ve que no sale sangre nada más, sino que está la sangre separada de agua, ya sabe que esa persona está muerta. ¿Okay? So that really fulfills. Porque la sangre tiene oxígeno, que es agua. So, si alguien ya no sangra normal, sino que sale agua y sale sangre no normal, sino que sale agua y sangre separadas, salen las dos cosas separadas, entonces esa persona ya está muerta. So that means that the blood can't coagulate anymore and pass through the body. Entonces esa Not sangre going to move. ya no coagula más, no puede circular, ya no vive esa persona. Okay, and the next thing that we want to talk about is Entonces ese soldado puso esa espada y con eso verificó que Jesús ya no vivía. Entonces no le rompieron las piernas. They didn't break his leg. they didn't break Jesus' legs, and that was one of the prophecies. Y esa era una de las profecías, que no iban a romperle sus piernas. Through this whole point in Jesus' life and him suffering so much loss of blood, Y con todo lo que Jesús ya había sufrido, not one of his bones in his body was broken. había una profecía que decía que ninguno de sus huesos se iba a romper. And if you think about all the things that Jesus suffered up through the time of the cross, Y si usted piensa en todo lo que Jesús pasó, that is truly amazing. es increíble que Jesús no se le rompió ningún hueso. He was whipped with a whip of 9 tails. It's called a cat of 9 tails. Porque a él le golpearon eran unos látigos que tenían en la punta unas pelotitas de metal y estaba eso hecho a propósito, que cada vez que le pegaban eso se clavaba en el cuerpo, en la piel. Pero con todas las cosas que Jesús pasó, ninguno de sus huesos fue roto, ni siquiera en las piernas. So I'm not Y esa era going una to talk about profecía. that too much, but his back was shredded worse than ground meat. Y su espalda había sido lastimada mucho más que como agarran un pedazo de carne y la cortan. Estaba He peor was que beaten eso. by a club when they said, "Master, tell us who hit you." Y cuando le golpeaban, jugaban como preguntándole, dinos quién te está golpeando. Lo hacían como un juego, pero no era un juego. He wore the crown of thorns on his head. They Él- pushed it down into his scalp Él before it till it usó bled. una corona de espinas, pero no es que la tenía puesta ahí arriba, sino que se la clavaron. Le clavaron en su cráneo esas espinas. He was made to carry the crossbeam of the cross on his back. Y le hicieron esa cruz, eran unas maderas grandísimas para que lleve en su espalda. It probably weighed more than 250 pounds. Seguramente eso pesaba más de 250 libras. Imagine having to carry that up the hill of Golgotha. Imagínese usted si usted tiene que llevar algo de 250 libras subiendo una montaña.
And then finally, Y por último, he was nailed to the crossbeam. lo clavaron con unos clavos y lo clavaron bien cerca de la muñeca. Just below the wrist is where he was Aquí nailed. debajo donde entre la mano y la muñeca. And his hands and feet were nailed to the cross. Y sus manos y sus pies estaban clavados a la cruz. So I'm trying to just demonstrate it, that his feet were nailed in such a way Y estaba clavado de una forma so when he would try to push up to get a breath of air, que cuando él tenía que levantarse para poder tomar un poco de aire, he would feel excruciating pain in iba his a tener feet. más dolor porque le iba a tirar de abajo donde estaba clavado o de las manos cuando él quería levantarse. So even when he hung, So, he aún felt cuando- pain, and even when he tried to do that, he might have felt pain. Aun cuando él si se quería bajar un poco o quería subirse, iba a sentir demasiado The dolor. Roman people were masters of torture. So, los soldados romanos eran especialistas para torturar. So we want to go from that point to the third day, which was the resurrection of Jesus. So, pasando de ahí al último día, que es el tercer día cuando Jesús resucitó. So I know that there's some parts in the story I'm leaving out, Y but yo sé it's que not hay intentional. partes que no estoy diciendo ahora, que estoy dejando afuera para otro día. Can you imagine? Usted se puede imaginar, Can you imagine? se puede imaginar, You were one of the disciples, and you knew that Jesus said he was going to come back Sí. to life. Usted era uno de los discípulos y usted sabe que Jesús le dijo que va a volver. I can imagine they didn't even sleep that night. Y yo me imagino que los discípulos ni siquiera durmieron esa noche pensando que Jesús va a volver. Right before daybreak, Y justo antes de que el día termine, Mary Magdalene woke up. María Magdalena She despierta wanted to know what happened. y ella quiere saber qué pasó. She went to the tomb Y entonces as there was just beginning the sunlight. Va a la tumba And as she looked in the tomb, y mira en la tumba she found not Jesus' body, y no encuentra el cuerpo de Jesús, but she saw the grave clothes of Jesus and his face napkin. pero encuentra la ropa de Jesús y lo que es el sudadero, que es lo que le ponen arriba de la cara del que falleció. She went back to tell the disciples what had happened. Y entonces va y le dice a los discípulos lo que pasa. And Peter and John ran to the tomb. Y Pedro y Juan van a la tumba a ver qué es lo que ella está diciendo. John outrun Peter. Y Juan va primero antes que Pedro. But he stood at the entrance when he saw what he saw. Pero se para en la entrada cuando ve lo que está viendo. He didn't want to go in. No quería entrar. But Peter went right by him and went right into the cell. Pero Pedro lo pasa y entra. What do you think he ¿Y found? usted qué piensa que encontró? What did he find? ¿Qué encontró? Go ahead. The grave clothes. Solo la ropa de cómo lo sepultaron. And the napkin that was around his face was neatly folded. Y ese pañuelo que le habían puesto alrededor de su cara estaba bien dobladito. And that very thing, Doblado, bien ordenado y doblado. that very fact alone, Y ese pañuelo bien doblado, así como lo encontraron, eso solo dispels the myth or the lie that Jesus' body was stolen from the grave. les dice a ellos que el cuerpo no fue robado. Because there's no one that was going to stop and do Porque- that to take off those things. Porque alguien que robe un cuerpo no va a tomarse el tiempo de robarse el cuerpo y la ropa que saca, dejarla doblada y dejarla ahí ordenado. When they took the body of Jesus, there's no way they would take the time to take off those things from his Si body. robaran el cuerpo no van a tener tiempo de agarrar ese pañuelo y doblarlo bien y dejarlo ahí en un costado ordenado. Remember, the spices alone that they put to embalm the body of Jesus So- weighed about 85 pounds. Si nos acordamos, solo las especies que le pusieron a Jesús
para el cuerpo, para proteger el cuerpo. How much weight? 85 pounds. Pesaban 85 libras. Las especias. I didn't really tell you one more big fact about Jesus. No le dije una cosa bastante importante de la tumba. He was made to stay in a tomb that was never used. Ajá. Esa tumba donde pusieron a Jesús era una tumba que nunca se había usado todavía. And the only persons that could afford such a tomb were the rich people in the country. Y esa tumba estaba hecha para alguien que era muy, muy rico en la ciudad. It was carved right into like the mountainside, into solid rock. Estaba hecha dentro de una roca muy, muy grande a la entrada de la ciudad. I have been over there to Israel, so I have seen the actual tomb that they think was Jesus' tomb. Yo fui a Israel y yo fui a esa parte. Yo fui a ver dónde estaba la tumba de Jesús. This was about 22 years ago. Esto So fue it was a hace little while ago. 22 años atrás. 2004. So anyway, and this was very close to the hill of Golgotha. This tomb. Esa tumba está bien cerca de donde fue el Gólgota donde lo crucificaron. Por eso cuando se ven esas fotos que se ponen en internet y en todos lados, donde se ven las cruces y se ve la tumba con la puerta abierta, es porque precisamente de ahí se ve donde fue crucificado. And you must understand Y usted tiene que entender that it was important that they finish all these different things regarding burying Jesus before sundown. que era importante que terminaran todo esto que tenía que ver con la sepultura de Jesús antes de que el sol se pusiera. Because if they didn't, Porque si no terminaban, they would be committing a sin on the Sabbath. iban a estar cometiendo un pecado como judíos. The Sabbath for Jewish people's on Saturday, so you Porque understand that. iba a ser el sábado, que es santo. When para it was ellos. sundown, when the sun Cuando el set, sol se pone, cuando ya es el anochecer, that was a new day. es un nuevo día. So that would be considered Saturday instead of a Friday. Y eso ya pasa a ser el sábado, ya no pueden hacer nada. Going back to the story of the folded napkin, that's kind of Entonces, significant too. Por eso tenían que terminar todo el viernes antes de que anochezca. When the master, when he was getting ready to finish his supper, Ujú. En los tiempos antiguos, cuando un señor, un dueño, terminaba su cena, por ejemplo, he would fold his napkin Él- at his plate. doblaba su servilleta, That means he was finished. significaba que había terminado, pero la doblaba, la dejaba arriba de su mesa, But at the same time, when you fold a napkin and you set a table, la dejaba arriba de su mesa, you're ready for the next group to come in to dine. y eso significaba que ya estaba lista para que alguien más viniera o porque él iba a volver. So the significance of this saying this and understanding this principle Y así le avisaba a su siervo de que este dueño volvería a usar la mesa o ya está lista para que alguien más lo use. Jesus was finished with the work that God told him to do. So, en el caso de Jesús, doblando esa servilleta o esa sudadera que él tenía, que dejó ahí doblada, cuando la encontraron doblada, Jesús estaba explicando que él ya terminó ese trabajo, But it was the calling of his disciples to be ready pero era el llamado de los discípulos a que estén listos because he was coming back to receive them back to himself. porque él va a volver. It says in 2 Corinthians 15, 57 and 58. Y dice así en Yes, segunda de Corintios, 2 Corinthians 15, which is right up. segunda de Corintios 2 Corinthians 15, 50. I know you're getting ready to go. I wanted to end at 4, but we got carried away here. So Segunda de anyway, we're Corintios. getting ready to finish shop today. Ujú.
Segunda de Corintios, ya vamos a terminar. So it's right here. I can quote it by memory, but we're going to do that. 2 Corinthians 15, 57, and 58. Dice así, segunda de, I'm wrong. It's 1 Corinthians. primera de Corintios My bad. 15. Almost done. Primera de Corintios 15. All right. It says right here. Dice así. It's very hard in my pages. I'm going to get another Bible. All right, here we go. All right. 57. Okay, I'm going to go ahead and read 56 through the Ok, end. Primera de Corintios 15, 57, Go ahead, Vic. ok, 55 en adelante. Primera de Corintios 15, 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Okay, that's not exactly what I wanted to read here. But it is that same chapter. It's the Lord himself shall descend from heaven. Here it is. Right here it is. Sorry. Ok, primera de Corintios 15, aquí van, entonces también los que volvieron, no, eso ya está. Well, it's in that chapter. It said, the Lord himself shall, here it is. The Lord himself shall descend from heaven with the voice of an archangel, the trump of God. Then we which are alive and remain will be caught up to them together with them in clouds to meet the Lord in the air. And so shall we meet the Lord in the air. Ok, necesito buscar. So that was the sort of the end of that part, that Jesus is coming back to receive his own to heaven. La parte de esa sudadera, Jesús lo que les está dejando como señal es que Él terminó el trabajo ahí y vuelve. Y eso les da claridad a ellos de entender de que el cuerpo no fue robado, de que Jesús sí resucitó y que va a volver. Okay. I think this is I was coming up on it right here. All right, so what we're going to say is the last part of it is that this is going to happen when he is getting ready to come back. He's coming back for his people that are his. La última parte es que Él va a volver por su pueblo. And not only that, Y no solo eso, he has a job for us to do as tiene believers. un trabajo para nosotros como creyentes. Don't we want to serve God? I believe we do. ¿No queremos nosotros servirle al Señor? He told us to send the message of God around the world. Él quiere que nosotros llevemos el mensaje de Él alrededor del mundo, Which we call that the Great Commission. que le llamamos la Gran He said, Comisión. go into all the world and preach the gospel to every believer. Él dice, vayan y lleven y prediquen el Evangelio a toda persona, Teaching them to observe everything that I've commanded you. enseñándoles que
todo lo que les he enseñado. I forgot baptizing them in the Father, Son, and the Spirit. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Y yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin. And with that, Jesus rose back into heaven. Y He de esa ascended back forma, in a cloud. Él subió, ascendió a los cielos. And he said he's going to come back in like manner. Y dijo que va a volver de la misma And not forma. only that, it's going to be at the same place. Y no solo eso, va a volver al He's mismo going to be at lugar. the Mount of Olives overlooking Jerusalem. Y va a volver al mismo lugar, al Monte de los Olivos en Jerusalén. And then he's going to come through the eastern gate Y va a entrar a and set up través the de... new Jerusalem. Va a entrar y establecer la nueva Jerusalén. Look this verse up that what I talked to you about before. It's 1 Thessalonians 4, 16 through 17. Último versículo. Primera de Tesalonicenses 4. It happened. This Bible, whatever words are written in the Bible are true and faithful, are those that every word in the Bible is true. We know that. Búsquelo conmigo. Primera de Tesalonicenses 4. And the person that is faithful obeyed this truth. 1 Thessalonians 4, 16 and 17. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. 1 Thessalonians 4, 16 and 17. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y esto está en la Biblia, significa que va a suceder. Todo lo que está en la Biblia va a suceder. Y está escrito para que nosotros lo veamos y lo creamos y lo pasemos a nuestros hijos. Amén. Y vamos a cerrar con esto. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Se lo puede leer? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno. ¿Haya? Yesenia, ¿tú lo puedes leer? ¿En español? Uno en español y uno en inglés. Ok, Camila lee. Ok, ¿tú puedes leerlo en español? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ya, el siguiente. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Praise the Lord for that. Camila. Want to read that too? For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the angels, archangel, and with the trump call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left with be caught up together, and then in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord in the air. Gracias. So I want to ask you today, Quiero preguntarle hoy, if you are one of his, si usted es uno de sus discípulos, have you claimed the promise of God as your own? ha clamado a las promesas del Señor como God, suyas.
God wants to give you His best. Dios quiere darle todo lo mejor a usted. God gave His best in sending Jesus, His Son, to earth. Y Dios ha enviado a su Hijo para darnos libertad. And we have the opportunity to do our best for God. Y nosotros tenemos la oportunidad de darle lo mejor a Dios. It's our turn. Es nuestro Our decision. turno, nuestra decisión. We can do all we can to serve God now. Podemos hacer todo lo que esté en nuestra parte May- para servirle a Dios. Maybe those are convicting words for some. Quizás este es algo que hoy tenemos que pensar y quizás hoy es ese día